Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Hoy os voy a mostrar cómo hacer estos deliciosos cuernos de chocolate. Es un dulce muy tradicional que nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra vida, así que yo he hecho mi versión. He de reconocer que me han salido bastante hermosos. Es un dulce delicioso. Ese pan dulce mezclado con el relleno de chocolate y la capita de chocolate superior es algo espectacular. ¿Quién no se ha comido alguna vez algún cuerno de estos? A mí todos estos dulces me transportan a cuando era pequeña, así que vamos a ver cómo hacerlos y los ingredientes que necesitamos. Si no tenéis unos conos metálicos para hornear, lo primero es fabricarse unos caseros. Vamos a utilizar un papel de hornear y papel de aluminio. Vamos a unir una de las esquinas con ambos papeles y los vamos a ir girando tal y como veis en la imagen. Una vez que ya esté enrollado, lo vamos a cortar del tamaño que consideremos y por esta parte de aquí lo vamos a ir metiendo hacia adentro para que quede más rígido y así se queden unidos los papeles y no se separen. Y simplemente con esto ya tendríamos listo nuestros conos. Estos cuernos se hacen con un pan dulce, que es el mismo con el que hice los chinitos, con el que hice el pan dulce enrollado. Entonces, para no repetirme mucho en las recetas, os dejo aquí el enlace de cómo he hecho esta masa para el pan dulce. Yo ya tengo aquí mi masa que ha levado durante 2 horas. Como podéis ver, casi se me sale del bol, o sea que ha doblado su tamaño o incluso yo diría que algo más. La pondremos sobre la superficie de trabajo y la vamos a amasar un poco para quitarle el aire. Las dividiremos en porciones y si queréis que os salgan más o menos todos del mismo tamaño, yo os recomiendo que las peséis. Yo quería hacer unos cuernos bastante grandes, así que los he dividido en porciones de 300 gramos y a cada porción le he dado forma redondeada. Una vez que las tengamos boleadas, lo taparemos con un paño de cocina o un film transparente y la dejaremos que dupliquen su tamaño. Pasado el tiempo de reposo, como podéis ver, se han hecho un poquito más grandes, así que vamos a espolvorearle muy poquita harina por encima y vamos a ir quitándole a cada porción el aire. A continuación lo vamos a ir enrollando tal y como veis en la imagen y vamos a hacer como una especie de rulos con ello. Haremos el mismo proceso con todas las porciones. Seguidamente cogeremos cada rulo y lo estiraremos. Nos ayudaremos con las manos. Tenemos que tratar que nos quede bastante igualado por todas partes. Tenemos que estirarlo por lo menos hasta 50 o 60 centímetros de largo. Depende del largo que le demos a esta masa, pues nos saldrá más o menos grande el cuerno. Una vez que tengamos el largo deseado, vamos a ir enrollándolos en nuestros conos caseros. El cabo es importante que lo metáis debajo de la primera vuelta, para que así cuando leve se pegue y no se deshaga. Le iremos dando vueltas hasta que se enrolle toda la masa por completo. No os preocupéis si quedan separadas porque, como ya decía antes, cuando leve todo va a tender a crecer y por lo tanto se juntará. Con el otro cabo intentaremos hacer exactamente lo mismo, meterlo un poco debajo de la vuelta y pegarlo ahí para que se quede totalmente sujeto. Una vez que ya esté totalmente enrollado, lo dejaremos sobre una superficie para que empiece a levar. Repetiremos la misma operación hasta terminar con todos los rulos de masa. Procurar dejar bastante espacio entre ambos para que no se junten una vez que leven. Los dejaremos reposar alrededor de 1 hora. Mientras leva vamos a hacer el relleno. Necesitaremos leche, azúcar, harina fina de maíz, yemas de huevo, cacao en polvo sin azúcar, chocolate negro con un 72% de cacao y chocolate de cobertura. En la cajita de información os dejaré todos los ingredientes detallados.
Vamos a poner un cazo al fuego y le vamos a añadir la leche, pero no toda, vamos a reservar un poco. En esa leche que hemos reservado añadiremos la maicena y lo removeremos muy bien hasta que se integre. Lo reservamos. Por otro lado, en un bol vamos a poner las yemas y el azúcar y lo vamos a ir removiendo hasta que se integre por completo. A continuación le añadiremos el cacao en polvo y seguimos removiendo. Una vez que esté bien integrado el cacao, le vamos a ir añadiendo la leche que teníamos con la maicena. Y cuando esté todo bien mezclado, lo vamos a verter en el cazo. No dejaremos de remover en ningún momento y el fuego lo tendremos medio. Lo dejaremos en el fuego hasta que espese. Una vez que esté espeso, lo retiraremos del fuego y le vamos a añadir el chocolate negro. Como está caliente, se derretirá con mucha facilidad. Una vez que esté perfectamente integrado, vamos a pasar la mezcla a un bol y le vamos a poner un film transparente totalmente pegado para que no genere costra. Lo meteremos en el refrigerador hasta que se enfríe por completo. Ya ha pasado la hora, así que ya han levado nuestros cuernos. Como podéis comprobar, han crecido un poquito más. Vamos a pintar toda la superficie de los cuernos con un poquito de huevo batido, tal y como veis en la imagen. Los hornearemos a 180 grados unos 15-20 minutos, sin aire y con calor arriba y abajo. Y después del horneado, este será su aspecto. Los dejaremos en la misma bandeja unos 5 minutos y a continuación los pasaremos a una rejilla. Cuando se hayan enfriado ya un poco y los podamos tocar, vamos a ir retirándole con mucho cuidado los conos. Si los dejáis enfriar por completo, os costará un poco más de trabajo sacar estos conos, por eso es mejor hacerlo cuando todavía está algo caliente. Todavía están calientes, pero mirad qué buen aspecto tienen. Solo así ya dan ganas de comérselo, porque huelen de maravilla. Y como podéis ver, finalmente han quedado con un tamaño importante. Aquí podéis ver ya todos horneados y con un resto de masa hice uno más pequeño que tiene un tamaño más que razonable. Una vez que haya enfriado la crema pastelera de chocolate, la vamos a sacar del frigorífico y la vamos a remover un poco para que se haga algo más cremosa. Para que nos sea más fácil rellenar los cuernos, vamos a pasar la crema a una manga pastelera con una boquilla redonda. Cuando el pan ya esté totalmente frío, lo rellenaremos. Ya solo así están espectacularmente ricos y son preciosos, pero yo quiero echarle cobertura de chocolate, así que la voy a derretir en el microondas. Vamos a poner por debajo un papelito para que así no se nos ponga todo pringado de chocolate y ya solo nos quedaría echárselo por encima. Una vez que esté totalmente cubierto de chocolate y haya dejado de chorrear, lo vamos a pasar a un papel de hornear para que el chocolate endurezca perfectamente.
Y una vez que el chocolate haya endurecido por completo, aquí tendremos nuestras joyas. No me digáis que no tienen pintaza. No os podéis imaginar cómo huelen. Así que voy a darles un bocado porque ya no aguanto más si así los veis por dentro. Buf. No sé qué decir, estoy en shock. Es algo tremendo, buenísimo, delicioso, súper tierno, cremoso el chocolate. Estoy sin palabras, o sea que no puedo decir más. Si sois golosos, si os gusta el chocolate, esto es el gocheo máximo. Simplemente espectacular. Bueno amigos, y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor regaladme un like y si queréis ver más recetas mías, suscribiros a mi canal, los que aún no lo hayáis hecho. No olvidéis de activar la campanita para que así cuando suba un nuevo vídeo recibáis una notificación. También me ayudaréis muchísimo si lo compartís en vuestras redes sociales. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.